Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Capítulo 16 del libro de San Juan. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde voy? Digo la verdad, porque si no me fuera, el Consolador os lo envió. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Pues dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar. La obra del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dice: os conviene que yo me vaya. Y claro, el Señor Jesucristo como ser humano no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Como ser humano no podía. Como usted y yo no podemos estar aquí, en otro lugar, en otro país. No podemos. Entonces, si Él se quedaba acá en la tierra, iba a ser una bendición definitivamente, pero no iba a poder estar con todos al mismo tiempo, porque tenía un cuerpo, ¿qué? Humano. Y eso no les permitió al ser humano. Pero cuando el Espíritu Santo, dice Él, venga, os hará saber la verdad. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Es hacernos saber la verdad. Esa es su función. Para eso está en la tierra. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es parte de nuestro mismo Dios, y viene siendo en un momento dado también Dios mismo. Amén. ¿Qué necesitamos como iglesia y como hijos de Dios, hijas de Dios, respectivamente? Tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia, es aquella fuerza que nos hace no pecar. Es aquella fuerza espiritual que nos detiene para cometer errores. Ese es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en su palabra, nuestro Señor Jesucristo: os conviene que yo me vaya. Para que cuando yo me vaya, entonces venga el Espíritu Santo y Él les enseñe la verdad y les fortalezca. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos mantengamos en la verdad. Aleluya. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Él dice en su palabra: esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amén. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos estaban, hermana, prácticamente estaban acostumbrados y acostumbradas a estar con nuestro Señor Jesucristo. Convivían con Él. Amén. Cuando uno convive con alguien, es muy bonito, y de repente por alguna razón se tiene que separar, hay cierta tristeza. Amén. Pero para consolarlos, ¿qué les dijo? No estén tristes, no estén tristes.
Yo voy al que me envió, porque allá pertenece nuestro Señor Jesucristo. Si es que Él dejó su trono por amor, pero Él no era de la tierra, ¿sí o no? Es de la eternidad, como usted y yo no somos de esta tierra. Amén. ¿Cómo dice la Escritura que solo somos qué? Extranjeros. Solo vamos de qué? De paso. Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Amén. Entonces el Señor Jesucristo dice: os conviene que yo me vaya. Y escuche, y les aclara y les dice: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Todo lo bueno que podemos hacer acá en la tierra será a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos mantiene con fuerza espiritual. Amén. El Espíritu Santo es quien nos motiva a estar espiritualmente con Dios. Amén. ¿Y cómo le calificó el Señor? Como consolador. Imagínense. Es decir, que cuando nosotros estemos pasando tiempos de sufrimiento, ¿a quién tenemos que acudir? Le pregunto. Amén. A Dios, para pedirle que su Espíritu Santo esté con nosotros, porque Él es el consolador. Amén. Cuando usted tiene algún problema, tiene alguna dificultad, cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted pierde la paz, cuando usted viene en aflicción, cuando le alcanza la desesperación y todo, ¿a quién tiene que acudir? Al Espíritu Santo. Y decirle: Espíritu Santo, lléname, consuélame, dame fortaleza para mantenerme firme. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que mantiene a la iglesia viva. Aleluya. Amén. Es como en nosotros. ¿Qué es lo que nos mantiene con vida? Físicamente, el agua. Amén. Sí, el agua. Podemos pasar muchos días sin comer, sí, pero si quedamos sin agua, el cuerpo se deshidrata y lo más pronto es que se muere. El Espíritu Santo es similar al agua. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y brotarán de vosotros ríos de agua viva. Amén. Que saltarán para vida eterna. El Espíritu Santo es el agua espiritual en nuestra vida. Amén. Amén. Cuando usted tiene todo ese tipo de problemas, ¿a quién tiene que acudir? A Dios: dame tu Espíritu Santo, dame esa agua espiritual, Señor, que sacie esta sed que tengo, esta aflicción que tengo, que me dé fortaleza para seguir adelante. Amén. Amén. El diablo, Dios lo reprende, está ahí contra nosotros, iglesia. Está ahí, está provocando cualquier tipo de situación para que usted y yo nos alejemos. Amén. Pero hoy el Señor nos habla, nos recuerda que el Espíritu Santo hace una obra, y es la obra de consolación. Amén. Amén. Y su función es enseñarnos la verdad. Para eso está el Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo sigue en la tierra, es que la iglesia está todavía en la tierra. Cuando llegue aquel día del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Amén. Amén. La palabra nos enseña que en el tiempo de tribulación o de gran tribulación aparecerá un personaje llamado el Anticristo. ¿Sí? Anticristo porque va contra todo lo que es Cristo. Amén. Pero dice la Escritura, amén, que no aparece todavía. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está acá, y el Espíritu Santo es quien lo detiene. Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo, iglesia, es esa fuerza, amén, que nos mantiene a nosotros firmes para no caer de la gracia del Señor. Amén. No se ha manifestado el espíritu del Anticristo porque el Espíritu Santo está en la tierra. Amén. Amén. El día que el Señor ordene, hermano, el fin de todo lo que ahora es, el Espíritu Santo se lleva a la iglesia. Es cierto que Cristo, nuestro Señor, aparecerá en las nubes, pero el Espíritu Santo es quien va a levantar al pueblo de Dios. Aleluya. Amén. Y lo va a hacer encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes. Amén. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué va a pasar con los muertos, iglesia, que ya murieron en Cristo? ¿Y quién cree usted que los va a resucitar? El Espíritu Santo.
Amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es el que le da la vida al ser humano. Amén. Y cuando morimos, o en el momento que muramos o que alguien muere, el Espíritu Santo llega directamente con Dios. Amén. Y el Espíritu es el que se conecta aquí con el Espíritu Santo. Entonces, cuando llega el tiempo, hermano, de ese suceso tan maravilloso del arrebatamiento, y los muertos en Cristo vayan a resucitar, el Señor les va a mandar nuevamente el Espíritu para que cobren vida y resuciten. Y el Espíritu Santo va a ser esa fuerza que va a levantar a su iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Pero dice, hermano, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, tres formas en las cuales se mueve el Espíritu Santo. Amén. Número uno, que dice, se mueve de tal forma que convence al mundo de pecado. Usted y yo nos arrepentimos un día de todos los pecados que cometimos y aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convenció. Amén. Cierto es que usó algún hermano, alguna hermana o algún medio que Dios haya usado para llevarnos el Evangelio, pero al final quien nos convenció fue ¿quién? El Espíritu Santo. Él nos hizo entender y comprender que estábamos en pecado y que necesitábamos pedirle perdón a Dios, aceptar a Jesucristo como Salvador, y entonces automáticamente el Espíritu Santo trajo a nuestra vida ¿qué? La fe en Dios. Amén. Amén. Todo es por el Espíritu Santo. Amén. Todo funciona espiritualmente por el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que es espiritual, ¿quién lo gobierna? El Espíritu Santo. Amén. La oración es, hermano, una práctica espiritual, ¿sí o no? Porque usted está hablando con Dios, pero no lo está viendo. Pero siente y sabe que está hablando con Dios por la fe que el Espíritu Santo le da. Amén. Entonces, iglesia, leemos la palabra y quien está obrando es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos está enseñando a través de su palabra. Cantamos, adoramos a Dios. ¿Quién se mueve? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos conecta con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, iglesia, ¿qué necesita esta humanidad para cambiar su forma de pensar y venir al arrepentimiento? Que el Espíritu Santo esté. Y hoy el Espíritu Santo está en todo el mundo. Amén. El detalle, iglesia, es que no todos lo invitan, que no todos lo reciben, sino que muchos ¿qué? Lo rechazan. Él sigue hablando. Él se manifiesta de una u otra forma. Aleluya. Aquel que predica, aquel que habla de parte de Dios, aquel que hace obra de evangelismo. ¿Quién está ahí detrás de todo esto? El Espíritu Santo. Amén. 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 Quitemos el Espíritu Santo de la tierra y este es un pueblo muerto totalmente. Amén. Amén. Es como le decía, quitemos el agua y se acaba la humanidad. Amén. Sencillo. Entonces el Espíritu Santo, su primera forma de manifestarse es a través de convencer al mundo de pecado. Amén. Ahora, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad, la autoridad, con la ayuda del Espíritu Santo, de convencer a muchos de que están en error y en pecado. Porque entonces cuando usted está hablando, quien está en esas palabras es el Espíritu Santo. En una oportunidad unos varones de Dios estaban presos y el Señor les dijo: van a salir de ahí y cuando estén frente a las autoridades no se preocupen porque tienen que hablar. ¿Qué dijo él? El Espíritu Santo les dirá qué hablar. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Usa nuestra boca para convencer al mundo de pecado. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Si no tenemos una vida espiritual, solo analicemos. No oramos, no leemos la palabra, no alabamos, adoramos a Dios, no escuchamos su palabra. Le pregunto, ¿tenemos una relación espiritual con Dios? No. Entonces, lógico es entender que el Espíritu Santo no está con nosotros, pues. Amén.
Y si el Espíritu no está con nosotros, nosotros estamos muertos espiritualmente. Entonces, y muertos, ¿qué obra podemos hacer, iglesia? Nada, ¿verdad? Nada podemos hacer. Entonces es importante que pidamos, ¿qué, iglesia? La llenura del Espíritu Santo. Sencillo. Amado Dios, dame tu Espíritu Santo. Que venga tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Amén. El Señor dice, no negaré el Espíritu Santo a quien me lo pida. Amén. Pero ¿quién se lo está pidiendo? Aleluya. Obviamente, yo voy a pedir el Espíritu Santo para algo. Le puedo decir a Dios, dame de tu Espíritu Santo porque quiero predicar tu palabra. Porque quiero ministrar en alabanza, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer otro. Para eso quiero a tu Espíritu Santo. Aleluya. No voy a pedir el Espíritu Santo solo para tenerlo de adorno. ¿Qué sentido tendría? No funcionaría, ¿verdad? Necesitamos del Espíritu Santo para hacer ¿qué? Una obra que pueda convencer al mundo de pecado. Amén. Esa es la primera forma en la cual se manifiesta. La segunda forma, dice, iglesia, amén, dice, en justicia, para que convenza al mundo ¿en qué? En justicia. Amén. Amén. Le pregunto, ¿Dios es justo? Y ama la justicia. ¿Cómo es convencer a un pecador en justicia? Es hacerle llegar, iglesia amada, el plan de salvación que Dios trazó conforme a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es venir a decirle a una persona, mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por usted. Así. Amén. Usted, si no se acerca a Jesucristo, está muerto en delitos y pecados, y el día que muera físicamente, le espera una condenación. Amén. Amén. Pero le cuento, le digo una gran noticia. Usted puede ser hoy mismo perdonado por Dios, perdonada por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque San Juan 3:16 dice claramente, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no deja a nadie fuera, iglesia, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo es la obra del Espíritu Santo en convencimiento de justicia? Es decirle, Dios ya hizo eso por usted. Amén. Dio a su Hijo unigénito. Por amor a su alma ya lo dio. Ahora, ¿qué tiene usted que hacer en justicia? ¿Cómo va a ser usted justo ante Dios? ¿Cómo? Entregando su vida a Él. Amén. Y sirviéndole. Cuando usted entrega su vida a Jesucristo y le comienza a servir, usted está practicando la justicia. Ahora, ¿quién convence de eso? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona que escucha es convencida por el Espíritu Santo de saber que Cristo murió por ella. Amén. Eso es a través de la fe. Y luego le convence el Espíritu Santo que aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, nace a una nueva vida. Amén. Aleluya. Y luego le convence que al servirle, le está dando justicia a Dios también. Amén. Amén. ¿Y a quiénes cree que Dios quiere usar para llevar ese momento de bendición? A su pueblo. Amén. Sus hijos e hijas. Amén. Por eso es que tenemos que estar ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Si no, no se puede. Si no, no se puede hacer iglesia. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, hermano, ni se acuerda de Dios. Ni se acuerda. Pasa el día y no se acuerda. Puede tener a una persona, a otra persona, pero no le nace ni siquiera decirle algo de parte de Dios en su palabra. No, porque no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es esa fuerza que está constantemente. ¿Para qué está? Para convencer al mundo de pecado, para convencerlo de justicia. Entonces el Espíritu Santo está activo y él cada vez que puede dice, háblale, dile. Y ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué esa es su función? Amén. Entonces, ¿por qué no lo hacemos muchas veces? Porque el Espíritu Santo no está. Está, pero contristado. Lo contristamos. Se hace a un lado. No nos obliga a nada. Amén. Entonces se manifiesta convenciendo al mundo de pecado. Se manifiesta convenciendo al mundo en justicia. Y se manifiesta, dice, convenciendo al mundo en juicio. Eso es lo que hay que anunciar finalmente, iglesia. Que después de todo esto,
que venga la muerte o que Cristo venga, ¿qué nos espera? Un juicio. Hay que convencer al mundo de que hay un juicio. Va a haber un juicio. Amén. Amén. Y en ese juicio, ¿quiénes van a comparecer a iglesia? Todos, dice la Escritura. Grandes y pequeños. Amén. Todos. ¿Para hacer qué? Juzgados, juzgadas. De acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Amén. ¿Quién convence a la humanidad de eso? El Espíritu Santo. Amén. Pero lo va a hacer a través de ¿quién? De sus hijos e hijas, nuestro Dios. Amén. Aleluya. Por eso, iglesia, es de que cuando no tenemos el Espíritu Santo, nos da pena hablar de Dios. Nos da vergüenza hablar de Dios. Amén. Y máximo si es nuestra familia. Muchas veces ni siquiera nos animamos. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Podemos tener amigos y amigas y no, mire, eso es lo más irónico de la vida de un cristiano, una cristiana, que puede tener amigos y amigas y pasar años y nunca le habla de Dios. Imagínense. Pero dice que es cristiano. Pero dice que es cristiana. Entonces, ¿por qué no lo hace? Tal vez no porque no quiera, sino porque no tiene el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo está, Él toma, hermano, control de una vida. Y aunque no queramos hacerlo, el Espíritu Santo es quien empuja y lo hacemos. Amén. Amén. Aleluya. Así funciona el Espíritu Santo. Así debe funcionar en nuestra vida. Amén. Entonces, iglesia, el orden que Jesucristo habla acá, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es una lógica muy especial. ¿Por qué? Primero hay que hacerle saber a cualquier ser humano que no haya estado todavía con Dios, hermano, que de no acercarse a Él y estar en pecado, tendrá una condenación. Luego, que en justicia tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y servirle. Y por último, que hay un juicio, que de no arrepentirse, en aquel día será condenada. Ese es el mensaje. Aleluya. Ese es el mensaje que usted y yo debemos llevar a donde quiera que estemos y con quien sea que estemos. ¿Quién nos va a fortalecer? El Espíritu Santo. Amén. Él nos va a fortalecer para que lo logremos hacer. Amén. ¿Está conmigo? Aleluya. Gloria a Dios. Luego dice, amén, en el verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Escuche, esto es interesante. El Espíritu Santo no habla lo que quiere, sino que habla Él. Escuche lo que dice. Dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De dónde? Le pregunto. Del Padre. Amén. Es decir, que el Espíritu Santo está aquí, pero está ahora mismo allá con Dios. Amén. Y está escuchando todo lo que se habla allá en la eternidad, imagínense. Por eso es que cuando alguien viene usado por Dios y habla profecía, ¿de dónde viene la profecía? De Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Él conoce todo. Amén. Amén. Entonces la profecía puede decirnos cosas que estemos viviendo, que vamos a vivir, porque ¿quién lo conoce todo? Dios. Entonces Dios da su palabra. Se viene, hermano, por el Espíritu Santo, y el Espíritu sabe a quién le va a dar esa palabra para que la exteriorice, y entra a la vida, hermano, y sale la palabra. Así funciona. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo es el canal que Dios usa para traer, hermano, palabra a su pueblo. Amén. Por eso, si usted se da cuenta, en la parte del Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de ¿quiénes? De sus profetas, ¿sí o no? Y cuando usted lee que el profeta va a dar una palabra, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. Y me ha ungido, dijo. Y empezó a decir, ¿para qué, iglesia? Amén. Y cuando los profetas hablaban, decía, vino palabra de Jehová a mí. Vino palabra de Jehová a mí. Ahora le pregunto, ¿quién trae la palabra? El Espíritu Santo. Amén. Porque Él habla lo que oye allá. Entonces Dios le dice, este mensaje es para esta iglesia, llévalo. Se viene, hermano, y comienza a fluir. Y entonces el Espíritu Santo es el que está hablando, trayendo la palabra de parte de Dios. Amén. Así funciona. Por eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará
saber. El Espíritu Santo trae la palabra de Dios y del Señor Jesucristo a nuestra vida. Amén. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, pasó 40 días todavía acá en la tierra, con un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Y estuvo con sus discípulos. Y luego llegó al momento en que tenía que ascender nuevamente a su trono. Y entonces llegaron a cierto lugar y se comenzó a despedir y habló estas palabras. Amén. Y entonces todos los discípulos estaban, imagínense que él comenzó a levantarse con el poder que Dios Padre le había dado. Amén. Y los ángeles que estaban ahí, ¿qué les dijeron a aquellos hombres? ¿Qué estáis viendo? Y ellos estaban viendo que él se estaba yendo. Amén. Y le dijo: así como lo estás viendo que se va, así mismo volverá un día. Amén. Amén. La promesa que él hizo del Espíritu Santo se cumplió, sí. Después de que el Señor se fue y había dejado la promesa, los discípulos le creyeron y se reunieron todos en aquel lugar llamado aposento alto. Amén. En el aposento alto él celebró la última cena antes de comenzar la cruz. Y les enseñó ahí en ese mismo lugar qué significado tenía su cuerpo, qué significado tenía su sangre para perdón de pecados. Amén. Se reunieron ahí y estaban ahí unánimes, dice la Escritura, Amén. esperando el día de Pentecostés. Amén. Amén. ¿Por qué se le denominó el día de Pentecostés? Porque en ese tiempo se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés que celebra el pueblo judío. Amén. Aleluya. Y estaban ahí cuando de pronto dice, empezó a llenarse aquel lugar de la presencia y el Espíritu Santo descendió. Amén. Amén. Y desde ese día hasta el día de hoy, el Espíritu Santo no se ha ido de la tierra. Amén. Sigue aquí para cumplir la obra de redención de su pueblo, el pueblo de Dios. Aleluya. Amén. Se cumplió. Y el Espíritu Santo puede hacer lo que el Padre le pida que haga. Amén. Amén. Se manifestó de una manera poderosa ese día, sí. Dice que muchos comenzaron a hablar en lenguas, pero eran lenguas, idiomas. Imagínense qué poder es del Espíritu Santo, que podía aquellos entender su idioma, aunque no, hermano, les estaban hablando en el idioma. Presencia del Espíritu Santo que puede hacer lo que quiera. Amén. Aleluya. Poco tiempo después, entonces sí ya se manifestaron el don de lenguas en ciertas personas. Amén. Pero iglesia amada, entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer la obra de Dios en esta tierra? Al Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Aleluya. Amén. Y que pueda quedar en nuestro corazón, iglesia, esa promesa maravillosa de que no negará al Señor el Espíritu a quien se lo pida. Que pueda quedar hoy en nuestro corazón esa motivación de a cada momento. Tampoco dice el Señor a cada día, a cada mes, a cada tiempo. No, dice quien se lo pida. Usted puede pasar el día pidiendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo va a dar. Aleluya. Una de las manifestaciones o de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Amén. Amén. Y si usted puede, sería bueno que leyera los frutos del Espíritu Santo, porque ahí se va a dar cuenta lo que recibimos a través del Espíritu Santo, Amén. los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es la sabiduría. Y dígame, ¿necesitamos sabiduría para vivir en la tierra? Sí. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener sabiduría y vamos a hacer lo correcto siempre. Amén. Así que ánimo, iglesia, y pidamos siempre la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, amada iglesia. Démosle fuerte a la ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, Palabra de Vida Eterna, Pastor Robin Hernández.
Dios te bendiga.